Al mediodía, el personal de la Dirección de Comercio y Bromatología local estuvo en una visita de rutina en el supermercado más grande que tiene nuestra ciudad y que está ubicado en el sector este. Allí se presentaron algunas inspectoras de la Dirección de Comercio y Bromatología para poder cumplir, por lo que según se pudo saber, con la denuncia de algunos vecinos. Se habría dicho que sentían un olor que era bastante fuerte y que vendría desde el sector cárnico de las góndolas de carne de este supermercado. En este trabajo de rutina se pudo constatar algunas irregularidades, según lo que se pudo saber, en cuestión de higiene. Se cumplió con todo el proceso hasta que finalmente se comenzó a decomisar la mercadería de este supermercado, mercadería que habría tenido contacto con materia fecal de roedores, según lo que nos han informado a nosotros, y por este motivo debe ser decomisado, y entendiendo que hay faltas importantes en cuanto a la higiene de este gran supermercado, es que se suspendió la actividad comercial. Para cumplir con la suspensión de la actividad comercial, lo que se ha hecho fue desalojar el supermercado porque mientras el personal de comercio estaba trabajando en el lugar haciendo la constatación de esta denuncia que se habría realizado, el supermercado estaba atendiendo. Pese a todo esto, una vez que se logró evitar que siga ingresando más clientes a este lugar, se pudo poner la faja de seguridad, suspender la actividad y cumplir con el decomiso propiamente dicho. Pero para poder saber bien, con regularidad, qué fue lo que ocurrió, hemos hablado con Daniel Molina, director de Comercio y Bromatología, y él nos cuenta. Bueno, es un hecho que se produce en el día de la fecha, en horas de la mañana, con una inspección de rutina, motivado por algunas denuncias de falta de higiene en algunas góndolas de carnes, pero que suscitan una inspección que normalmente hacemos en todas las sucursales, principalmente de supermercados. Los inspectores junto a la jefa operativa se acercan e ingresan y ponen un sistema de trabajo que abarca todos los lugares, inclusive aquellos que el vecino comúnmente no pueda acceder. En estas novedades de recorrido, el inspector mueve, intenta ver lugares como rincones, debajo de tarimas, debajo de maquinaria, etcétera, etcétera, para poder finalmente identificar problemas de plagas, en este caso de roedores, y problemas que a nuestro entender son importantes, de higiene, de conducta de higiene y de falta de un plan de trabajo lo higiénico que haga que el establecimiento se mantenga todos los días más allá del momento de la inspección en condiciones sanitarias aceptables para poder expender alimentos, principalmente alimentos, y el vecino, digamos, tiene que tener este establecimiento en condiciones. ¿Podemos decir que esta es una facultad de las inspectoras de ingresar al lugar, comenzar a correr mercadería, revisar en todos los sectores? Esto es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo, está facultada por la ordenanza 292 y el Código Alimentario Argentino, que establece que el inspector es responsable de que cuando se realice una inspección, ese lugar no ofrezca riesgos para el consumidor. Es decir, el consumidor, dicho en otras palabras, delega en el inspector, que es un funcionario municipal, la responsabilidad de dejar el local en condiciones para que los alimentos puedan ser consumidos normalmente. En este caso, ¿la falta tiene que ver con la falta de higiene? Básicamente, ¿cuál fue la falta que se ha presentado allí? El problema fue amplio, fue complejo. Principalmente es la existencia de detritos de roedores, hecho que se repite, pesando el anterior antecedente que obra en el expediente de la sucursal, por lo cual no se ha puesto énfasis en poder controlarlo.
Además, falta de higiene en algunas góndolas, principalmente cárnicas. Falta de higiene en lugares de elaboración, principalmente en panadería. Falta de higiene en góndolas, lo que suscita el cierre total de la sucursal hasta tanto se pueda restablecer todos estos factores que hemos dicho. De otra manera, la sucursal va a permanecer cerrada. No es factible, por ejemplo, que si la falta está en el depósito, se clausure el depósito y el resto del local siga funcionando. Esto no puede ser así, ¿cierto? No puede ser así en tanto y en cuanto el inspector está capacitado para determinar el circuito, persona y producto. Es decir, el producto ingresa por el sector trasero, va a depósito, en el depósito existe el problema de roedores y de plagas, pasa por ese sector y finalmente termina en góndola, lo que completa, además del personal, que el riesgo se traslada del depósito hacia las góndolas o hacia el sector. Aunque nosotros veamos que el sector brilla, el riesgo fue trasladado desde donde se detectó hasta finalmente donde el consumidor puede acceder a los productos. ¿Cuesta entender que un supermercado tan grande como este caiga en este tipo de faltas que por ahí, en una opinión muy personal, serán consideradas faltas de un principiante, de un comerciante que quizá no tiene experiencia? Nosotros siempre alentamos a la conducta higiénica, sea la anónima o sea el más pequeño de los kiosquitos. La conducta higiénica, la conducta higiénico-sanitaria siempre debe ir de la mano todos los días, más allá de que sepamos que recibimos una inspección cada tanto. Todos los días el consumidor evalúa y es lo que corresponde hacer en donde ingresan alimentos, donde hay alimentos. Debemos limpiar y tener conducta higiénica no por sobre donde podamos ver, sino abarcando todos los sectores y haciendo hincapié en evitar que se ingresen roedores o plagas, porque va a ser muy difícil después poder erradicarlos. Y en este sentido hemos tenido un montón de clausuras muy cercanas a la municipalidad, que fue una muy grave. Y que esto es lo que ocasiona, digamos, la falta de conducta y de responsabilidad ocasiona finalmente el cierre de nuestra fuente laboral. Esto habría sido producto de una denuncia de algunos vecinos que habrían sentido feo olor en el sector de carnes, decías recién. Hablamos y destacamos una vez más la importancia del vecino, ¿no? La importancia del vecino que nos da información que debe ser constatada. Siempre decimos eso. Hay que ser muy cuidadosos en esto. Siempre el inspector lo que hace es constatar la veracidad de una denuncia. En este caso, al abarcar más sectores se pudo detectar errores importantes de higiene que hacen que el establecimiento más importante que tengamos sufra el cierre de sus puertas. Pero para mejorar, y es lo que nos han transmitido sus directivos, han aceptado el error de la falta de conducta higiénica y han puesto ya énfasis en la limpieza, en la desinfección. Se ha personado un ingeniero en alimentos que va a conducir, digamos, todo esto que estoy diciendo, porque han tomado conciencia y estamos en este sentido apoyando a que esto se produzca ya. Independientemente de la presencia de esta persona, de este ingeniero, las inspectoras deben llegar una vez más para poder garantizar que esté todo en condiciones. Finalmente es el municipio el que va a levantar la suspensión.